Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami les saluda Urelvis Cabrera y esto es Radio Latinísima. Aquí hablamos todos con objetividad periodística por sobre todas las cosas. Señores, hoy traigo un tema de actualidad, un tema que de verdad vale la pena analizar. Vamos a hablar sobre migración aquí en los Estados Unidos, cambios que estamos viendo a la orden del día. En fin, así que mantén la sintonía con nosotros, que va a ser un programa interesante. Voy a tratar el tema emigración general, también frontera, CBP One, CBP Home, esto que se transformó. CBP One era lo que recibía a los migrantes a través de la frontera sur de los Estados Unidos. Ahora la administración de Donald Trump la ha transformado en CBP Home para que los propios migrantes se autodeporten. Vamos a hablar también TPS, específicamente sobre los venezolanos, sobre el paro humanitario, que ha sido afectado varias nacionalidades, entre ellas la nacionalidad cubana, las deportaciones, las redadas, en fin, un programa muy interesante. Para ello cuento con invitados de lujos, dos abogados reconocidos de aquí, de la Florida, Rosalí Chaviano, abogada de migración, bienvenida por vez primera aquí a Frente. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor. También voy a recibir a Negar Granado, abogado de migración, radicado en Naples. Él lo he tenido en otras oportunidades. Bienvenido nuevamente, abogado. Gracias, para mí un placer acompañarte. Un saludo a los televidentes. Es un programa que de verdad va a servir muchísimo. Siempre me puedes escuchar a través de Euforia Univisión de 5 a 6 de la tarde en el horario de tráfico en formato de radio. Si quieres verme en formato televisión, puedes hacerlo a través de la aplicación Roku y Fire TV. Pero también estoy en Nueva York a través de TV Quisqueya para la comunidad dominicana y en emisión nacional en la República Dominicana. Me puede sintonizar también a través de Vega TV. Vamos a comenzar con esto. La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de levantar una orden judicial previa emitida por una jueza de esta corte que prohibida a la agencia ICE realizar detenciones basadas únicamente en la apariencia, raza o etnia de los migrantes, también a través de su idioma o su acento, su tipo de empleo o ubicación de la persona sin sospecha razonable. Vamos a comenzar por ahí, abogados. Comenzamos con Rosalí Chaviano. Dame tu lectura de lo que pueda pasar a partir de este momento que la Corte Suprema de los Estados Unidos le da luz verde a la agencia ICE para que pueda detener a los migrantes por su acento, por su apariencia y hasta por su idioma. Definitivamente es una decisión impactante en toda la comunidad, que yo diría más allá de la comunidad de inmigrantes, porque en estos momentos sabíamos o teníamos sospechas que ellos estaban haciendo exactamente esto, que estaban discriminando, parando personas basadas en cómo lucen, pero el hecho de que la Corte Suprema, la Corte Superior de los Estados Unidos digan que sí, que tienen derecho a hacerlo, que tienen esa autoridad a hacerlo, creo que debe ser alarmante para toda la comunidad, porque desafortunadamente así es como que se comienza. En estos momentos son los derechos de los inmigrantes, pero en el futuro puede ser de los ciudadanos de los Estados Unidos. Es muy interesante lo que está ocurriendo aquí con el tema migratorio en los Estados Unidos, y a mí me parece, y sigo confiando también en el sistema judicial de esta nación, que por demás es un sistema judicial muy justo. Hay que reconocerlo, aunque estemos viviendo tiempos difíciles con esto que está ocurriendo, con estas redadas en contra de la comunidad de hispanos precisamente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ustedes como abogados, me gustaría saber si esto que da luz verde a la Corte Suprema será definitivo o puede venir otra corte por debajo de la Suprema y demandar esta demanda de la Corte Suprema. Esta pregunta quiero que me la responda Negar. ¿Tu punto de vista, Negar? Bueno, fíjate, lo primero que tenemos que entender es que el sistema de justicia de los Estados Unidos tiene tres instancias. Primera instancia, que son los jueces federales; corte de apelación, que son los jueces superiores, que es una corte, que es un tribunal colegiado con tres jueces que forman parte de la Corte de Apelaciones, y posterior a ello la última instancia, la Corte Suprema de Justicia, integrada por 9 magistrados. Lo importante de esto, más allá de las acciones que se puedan tomar a los fines de que la propia Corte pueda revisar su decisión, es la legalización de lo que es
la estigmatización por la raza de todos aquellos migrantes que se encuentran en los Estados Unidos. O sea, el simple hecho de que tú tengas una apariencia de latinoamericano o tu acento de inglés no sea totalmente perfecto o trabajes en determinado lugar o vivas en determinado sitio, te expone a que tú seas objeto de detención con fines a la deportación. Y ya vimos de alguna otra forma una actuación por parte de un State Trooper de Florida, cuando detuvo un vehículo y la persona que conducía le decía: yo soy ciudadano americano. Sí, pero es que pareces mexicano. Sí, pero yo soy ciudadano americano. Entonces, lamentablemente, al día de hoy no existe una norma que regule la actuación de la policía o de ICE, y lo peor de todo es que le está permitiendo a estas oficinas, a estas agencias federales, a la persecución para la detención con fines de deportación de cualquier persona que ellos consideren que por su raza, por color de piel, por estereotipo, sea un extranjero migrante que no está legal en los Estados Unidos. Y eso es lo primero que tenemos que decir, que la presunción va a que la persona es ilegal, cosa que va en contra de cualquier derecho, que es el derecho que hay a la libertad aquí en los Estados Unidos. Pero fíjate qué interesante todo lo que está ocurriendo con el tema migratorio aquí en los Estados Unidos, porque, por ejemplo, la comunidad de cubanos que entró en la administración de Joe Biden, la gran mayoría lo hizo por la frontera sur, cruzó la frontera sur de los Estados Unidos. Y es interesante este tema de los cubanos, porque los cubanos cuentan con un recurso que es el ajuste cubano, y quiero que escuchen ambos abogados el mensaje que me hizo llegar un joven cubano que tiene una condición que se llama el I-220A, que es bastante polémico, porque si usted analiza, yo viendo desde la parte informativa y periodística, esos cubanos no están ilegales dentro de los Estados Unidos, tienen un documento, fueron admitidos, procesados y liberados. Vamos a ver el mensaje y después vamos a abundar un poco sobre este tema tan polémico que es el I-220A y la comunidad de cubanos específicamente. Bueno, Bresby, quería agradecerte a ti y a tu programa por darnos la posibilidad de dar nuestra opinión aquí en su espacio y darle un poco más de visibilidad a la situación que tenemos hoy todos los cubanos con I-220A en este país. Pues me preguntas qué significaría para nosotros una deportación de regreso a la isla. Pues son muchas cosas, no es solo un tema, no es solo una causa o un problema lo que nos traería, ¿no? En primer lugar está la separación de familias, ¿no? La mayoría de los cubanos que hemos llegado aquí hace años ya, 3, 4, hay algunos que llevan hasta 5 años en este país, hemos tenido hijos, tenemos familiares aquí que ya son residentes ciudadanos. Por los errores que se cometieron en la frontera, muchos que entraron juntos, hoy día algunos son residentes y tienen documentos de este país, y otros aún estamos en este limbo que nos pone el documento I-220A. Entonces, una deportación a la isla traería una separación familiar, que creo que también es parte de tu pregunta, una separación traumática, más traumática de lo que aún hoy día estamos viviendo, porque es tremendo lo que estamos viviendo con este problema migratorio, y sufrimiento familiar, sobre todo la separación de las familias, estas detenciones que están habiendo hoy día sin necesidad ninguna, personas que están en este país trabajando, haciendo las cosas bien, yendo a sus cortes, yendo a sus citas con ICE. Pero bueno, creo que lo más grave sería en el caso de una deportación. Al arribar a la isla, la mayoría de todos nosotros cuando salimos nos hemos dedicado a denunciar lo que siempre vivimos en Cuba, y por miedo no dijimos, ¿no? Muchos de los cubanos que hoy están aquí con I-220A salieron el 11 de julio a las calles cuando se manifestó aquella gran protesta. Muchos de nosotros salimos. Yo no estaba en Cuba en ese momento, pero sí conozco a muchos amigos. Gracias a las redes sociales he podido compartir con muchos de ellos que sí salieron el 11 de julio, estaban en Cuba y salieron a protestar. Y salieron huyendo, porque después de ese día sufrieron persecución por la dictadura y tuvieron que salir huyendo de Cuba. Y hoy están aquí con una I-220A y con una gran posibilidad de ser deportados de regreso a Cuba. Estas personas que se han dedicado desde que llegaron aquí a denunciar en las redes sociales a la dictadura, al llegar a Cuba no tienen otro camino que a prisión. El Código Penal de la dictadura fue no hace mucho actualizado y penaliza
con años de prisión y hasta con la pena de muerte a las personas que vayan en contra y denuncien el proceso revolucionario, como lo llaman ellos, ¿no? Interesante lo que está ocurriendo con la comunidad de cubanos y vamos a recapitular un poco sobre la historia informativa. Antes de abandonar su último periodo de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama le quitó a la comunidad de cubanos aquí en los Estados Unidos, en los pies secos, pies mojados. Era un recurso que tenían, que cuando el cubano, por ejemplo, emigraba, que la gran mayoría de los cubanos emigraron a través de las balsas, de las lanchas, entraban a los Estados Unidos. O sea, si lograban tocar tierra, ya eran pies secos y podían acogerse a ese recurso. Eran procesados por migración, salían con un parol humanitario y eran liberados. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto de los cubanos I-220A, que fueron detenidos, procesados y liberados? Rosalí, voy con usted. ¿Tendremos el final ya al fin de este tema del I-220A? ¿Se va a resolver? ¿Cómo está la situación para los cubanos específicamente que tienen ese recurso que es el ajuste cubano y que le impide ese documento clasificado como un I-220A a poder ser ajustado a través del propio ajuste, que es una ley del Congreso de los Estados Unidos? Sí, este es un excelente tema porque creo que, número uno, hay mucha confusión. Creo que entre más se hable de la I-220A, más confusión se crea en la comunidad, porque constantemente, por lo menos de mi parte, estoy escuchando que los argumentos o las razones, las justificaciones realmente no son las legales. Entonces, lo primero que la comunidad necesita entender, esta comunidad de I-220A, es qué realmente es lo que sucedió y cómo se puede cambiar. Entonces, anteriormente a todo este gran problema de la I-220A, el gobierno había, de cierta forma, procesado de la misma forma y había soltado a muchas personas nacionales de otros países de esta misma forma que es con la I-220A. Las otras comunidades, excepto las cubanas, realmente la idea de ellos siempre ha sido que salir de un centro de detención no importa cómo y con qué. Entonces, el hecho de que esto sucedía y continuó sucediendo, desafortunadamente le tocó a la comunidad cubana sufrir realmente el efecto de lo incorrecto de este proceso, que es que no salieron con el parol, porque el parol es lo que se necesita para que ellos puedan hacer su residencia. Entonces, a la vez que se está haciendo este argumento, lo cual es que estas personas debieron ser procesadas para deportación rápida, deportación expedita, y por lo tanto la única forma de haberlo soltado fue con parol, pero eso no fue la forma en que lo procesaron desde el comienzo. Entonces, a la vez de hacer este argumento, también existe un argumento y un efecto bien negativo en la comunidad que lo estamos viendo ahora, que ese es otro tema en cuanto a las detenciones que están sucediendo en este momento. Pero básicamente, número uno es que la comunidad de I-220A en el momento solamente queda esperar, y sé que no es lo que quieren escuchar actualizaciones, quieren escuchar cambios, pero desafortunadamente por el momento no existe el cambio que queremos, solamente demandas federales es el camino que están tomando muchos, que tienen que tener mucho cuidado porque hay ciertos abogados que realmente no saben lo que están haciendo en las cortes federales y esto puede tener un efecto bien malo. Y lo otro es defender sus asilos en las cortes de inmigración. Entonces, son los dos caminos que por el momento, aparte de esperar, es lo que están haciendo. Voy con el abogado Negar, que está en Naples y me está acompañando en esta oportunidad. Abogado, a mí me gustaría que usted me describiera el panorama migratorio, cómo usted lo ve desde que llegó al poder, a la Casa Blanca, a la administración de Donald Trump, que ha sido bastante fuerte con el tema de los hispanos aquí en los Estados Unidos en general. Sí, bueno, con respecto al presidente de la administración del presidente Trump, tenemos que entender de que su reforma migratoria no está visiblemente, no hay una reforma migratoria, todo entró en el One Beautiful Bill, donde la parte migratoria era el incremento del presupuesto para las oficinas federales de inmigración, como ICE, como CBP o como Border Patrol. El presidente Trump, desde su campaña presidencial, ha sido muy conteste con lo que ha dicho
de que iba a llevar adelante la deportación más grande de migrantes en la historia de los Estados Unidos, cosa que de alguna u otra forma la estamos viendo hoy en día. Adicional a eso, tenemos que entender de que hubo programas humanitarios anteriores a la administración del presidente Trump, como el Parol Humanitario, que fue un programa de la administración del presidente Joe Biden, y que de alguna u otra forma fiscales generales de estados demandaron la terminación de ese proceso porque no era un proceso para venir legalmente a los Estados Unidos. El Parol Humanitario se crea inicialmente como, en prima fase, como un programa para ordenar la migración ucraniana después de la invasión rusa. En segunda fase se le otorga, después de los ucranianos, a los venezolanos, y en tercera fase se extiende para los venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos. ¿Eso por qué? Por las condiciones humanitarias que tenían estos países determinados. Ahora bien, se debe entender, y ahí voy a tomar las palabras de Rosalí Chaviano, se debe entender de que esas personas entraron legalmente porque entraron con un parol, esas personas con un recurso posterior a su entrada legal, que es la Ley de Ajuste de Estatus Cubano, puede hacer un proceso de ajustes de estatus y obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Lamentablemente, solo asistiría a los ciudadanos cubanos. Lamentablemente, los venezolanos que teníamos el estatus de protección temporal hoy en día no lo tienen. Los nicaragüenses se les revocó o se le dio por terminado el estatus de protección temporal que se le había otorgado en los años 2003, y adicionalmente a los hondureños también, y a los haitianos también se le terminó el programa del estatus de protección temporal. Vemos, y lo veo con mucha preocupación, de que las acciones del presidente Trump han sido tendientes a sacar la mayor cantidad de migrantes que están en los Estados Unidos, y eso lo vemos también con mucha relación con lo que ha determinado ciertos estados que son republicanos, como es el estado de Florida, cuando determinó que las personas que no fueran ni residentes ni ciudadanos americanos podían tener una licencia mayor a un año. O sea, hay de alguna u otra forma una política que está siendo también permeada hacia los estados, donde vemos que si las personas son no inmigrantes o están en un proceso de migración, pero que todavía no son ni residentes permanentes ni ciudadanos americanos, van a tener una licencia única y exclusivamente por un año. Abogada, a mí me gustaría que usted pusiera en contexto a la audiencia de Radio Latinísima, también TV Quisqueya y Vega TV en la República Dominicana. ¿Cuáles han sido las órdenes ejecutivas más fuertes que ha firmado el presidente Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca con el tema migratorio? Realmente es que hay tantas, yo diría que yo creo que todas han tenido un efecto bien fuerte, un impacto bien grande en la comunidad. Una de las que recientemente, yo diría que de ella hay varias decisiones que se han tomado desde enero que seguimos viendo los cambios, es la que, número uno, el fraude, que quieren cambiar todo el sistema en sí de las investigaciones, de lo que viene siendo el background check, toda la parte criminal de la persona, y ahí vino el cambio en cuanto a lo que viene siendo todos los programas de parol, que le pusieron una pausa para poder tratar de, según ellos, investigar a todas estas personas, a todos lo que vienen siendo las personas de apoyo. Hemos visto los cambios en cuanto al fraude que también radica de esto, que es los cambios en las entrevistas, que las entrevistas quieren requerir ahora todas las personas a ir a una entrevista. También en los cambios que se han hecho en el manual de la póliza de USCIS para, como estaba diciendo, todo lo que tenga que ver con el fraude y todo lo que tenga que ver con las investigaciones. Entonces, el cierre de la frontera también fue uno de las órdenes ejecutivas con un gran impacto, al igual, una vez más, que todo lo que tenga que ver con los programas que estaba mencionando el otro abogado, que es el programa de parol que vimos y seguimos viendo el impacto que tienen en esas comunidades. Negar, el TPS para los venezolanos específicamente, bueno, en general, el gobierno de los Estados Unidos tiene este programa como TPS, que es un programa humanitario que ofrece el gobierno de aquí de los Estados Unidos a nacionales de ciertos países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales o crisis extraordinarias.
las personas que reciben el TPS tienen un autorizo de empleo, un permiso de trabajo, pueden revocar ese, o sea, pueden volver a aplicar al TPS cuando se le acabe el tiempo que le da el gobierno de inmigración aquí en los Estados Unidos. Ahora bien, el conflicto que existe en Venezuela, 25 o 26 años de un sistema totalitario, autoritario, un régimen, una dictadura, aún permanece. ¿Por qué dejar desprotegido a cientos de venezolanos que están aquí en los Estados Unidos? Precisamente porque no quieren estar en Venezuela, porque son perseguidos políticos, porque están enfrentando una crisis humanitaria. En fin, dame tu lectura sobre eso, porque como venezolano debes tener una buena lectura. Sí, definitivamente hay que entender. Lo primero es que el estatus de protección temporal lo otorga, es una facultad de la Secretaría de Seguridad Nacional. Adicional a eso, excepcionalmente se otorga por situaciones humanitarias o crisis humanitaria, que es en el caso de Venezuela, porque los dos motivos por los cuales se puede otorgar un estatus de protección temporal para los nacionales que ya se encuentran en los Estados Unidos, no es para que la gente venga, y que ahí quiero hacer la salvedad, es para proteger a los que ya se encuentran en los Estados Unidos, es por catástrofes naturales o conmociones sociales. Si nosotros vemos la situación de Venezuela, el estatus de protección temporal se le otorgó a los venezolanos al momento de que se hizo una evaluación de la crisis humanitaria, y en el año 2021 se le otorgó el estatus de protección temporal a los venezolanos con la condición o el único requisito de elegibilidad era que fuera venezolano, que estuviera en los Estados Unidos antes de marzo 9 del 2021, que continuaran estando después de marzo 9 del 2021, y adicional a eso que no tuviera petición por la justicia internacional o hubiera cometido crímenes en los Estados Unidos, como pudiera ser una felonía o 2 misdemeanors. Se otorgó inicialmente por 18 meses, prorrogables por periodos igual, y se le ordenó ordenó una redesignación a Venezuela en el año 2023. Ahora bien, con la administración del presidente Trump, tenemos que entender que no está interesado en mantener a los beneficiarios del TPS, que como tú lo acabas de decir, son personas que están protegidas contra la remoción o la deportación y adicionalmente tienen un permiso de trabajo para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Ahora bien, la administración ha sido muy coherente y conteste. El primer TPS de los venezolanos no lo otorgó el presidente Donald Trump, lo otorgó el presidente Joe Biden. Redesignó a Venezuela para un segundo TPS en el año 2023 y hoy en día la Secretaría de Seguridad Nacional ha emitido la orden ejecutiva de terminación de ambos TPS. ¿Por qué? Porque supuestamente han cambiado las condiciones en Venezuela, pero eso no es cierto. Venezuela sigue teniendo un régimen oprobioso, Venezuela sigue estando en la lista de los primeros países violadores y conculcadores de los derechos humanos. Venezuela hoy en día está gobernado por un narco-régimen que ha sido calificado como el Cartel de los Soles, como una organización terrorista internacional, y que la lidera el gobernante de Venezuela, que es un dictador, que es Nicolás Maduro. Pero hay un poco de contraste en cuanto a lo que dice la administración del presidente Trump, calificando al gobierno de Venezuela, que de paso lo desconoce, y la situación puntual que se presenta hoy en día con el tema de los venezolanos. Tuvimos una demanda federal, esa demanda federal rindió un fruto que fue declarado con lugar la demanda y la continuación del estatus de protección temporal, pero ya el gobierno anunció que va a apelar. Será la Corte de Apelaciones que decida esta apelación, y la vía judicial es una vía muy larga, es una vía que puede durar muchos años porque puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Interesante, de verdad. Y es muy bueno aclarar aquí en el espacio que el TPS de los venezolanos no da un camino ni a la residencia, ni mucho menos a la ciudadanía. Emigración en la mira desde la llegada al poder de Donald Trump en la Casa Blanca en enero de 2025, los hispanos, los latinoamericanos, comunidades que eran seguras como los cubanos, están pasando muchísimo trabajo para ajustarse aquí, su estatus aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Un tema muy interesante, cuento con la presencia de dos expertos, uno radicado en el sur de la Florida, Rosalí Chaviano, abogada de inmigración, y también Negas Granado, que me acompaña desde la ciudad de Naples, también aquí en la Florida. Usted mantenga la sintonía conmigo, no se despegue de su radio si me está disfrutando a través de Euforia, tampoco lo haga si está en Roku y Fire TV, ni mucho menos en la República Dominicana a través de Vega TV en emisión nacional. Y el saludo para todos los dominicanos en Nueva York a través de TV Quisqueya. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.